Mi familia me prometió que si me quedaba en casa cuidando a mi abuela tendría la herencia completa. Años de trabajo y sacrificio después, descubrí que todo estaba a nombre de mi hermana. Cuando ella perdió todo en el divorcio y me pidió vivir conmigo, le respondí que yo ya había cuidado suficiente gente. Todo este desastre empezó cuando tenía 18. Estaba a 2 meses de largarme de este pueblo de mierda para ir a la universidad en Oregón. Tenía todo listo, una aceptación para un programa de diseño industrial, un dormitorio asignado y un plan para no volver jamás, excepto quizás en Navidad. No era un genio como Daniela, la hija perfecta y dorada que iba a estudiar Derecho en una universidad de la Ivy League, pero tenía mi propio camino. Quería construir cosas, crear, usar mis manos. Y entonces, la abuela Isabel, la mamá de mi madre, empezó a irse. El diagnóstico fue Alzheimer y cayó sobre la familia como una sentencia de muerte lenta. Mis padres, con sus caras de funeral, organizaron una charla familiar una noche en la cocina. Recuerdo el olor a café y a pánico. Me dijeron que Daniela no podía interrumpir sus estudios, que su futuro era demasiado brillante, que ya estaba en camino de convertirse en alguien importante. Pero yo, Javier, yo siempre había sido tan bueno con la abuela, tan paciente, tan de casa. La oferta fue presentada no como una petición, sino como una solución lógica y brillante, un plan de vida infalible. Javi, dijo mi padre con esa voz falsamente solemne que usa para los asuntos serios, si te quedas, si te encargas de tu abuela y nos ayudas a mantenerla aquí, en su hogar, donde están todos sus recuerdos. Esta casa será tuya. Cuando ella ya no esté con nosotros, te la transferiremos, libre de toda deuda. Piénsalo, hijo, es un comienzo que nadie de tu edad podría soñar. Me vendieron la idea de la seguridad, del patrimonio. Me hablaron del valor de la propiedad, de cómo para cuando tuviera 30 años, sería dueño de un activo que a otros les tomaría toda una vida pagar. A los 18, con un miedo atroz al futuro y a las deudas universitarias, y con un amor genuino por mi abuela, sonaba como un sacrificio noble y, a la larga, inteligente. Así que dije que sí. Rechacé mi cupo en la universidad, vi a mis amigos irse uno por uno y me convertí, de la noche a la mañana, en un cuidador de tiempo completo. Los primeros años fueron engañosamente manejables. La abuela Isabel solo olvidaba cosas pequeñas, repetía las mismas historias y de vez en cuando se perdía en su propio barrio. Pero la enfermedad es una bestia rastrera y paciente. Poco a poco, le fue robando todo. Pasé de recordarle que tomara sus pastillas a tener que dárselas en la boca. Dejé de poder razonar con ella y empecé a tener que lidiar con sus delirios, con las noches en que se despertaba gritando que había extraños en la casa. He limpiado sus excrementos del suelo, la he bañado cuando ya no recordaba cómo hacerlo, la he sostenido mientras lloraba sin saber por qué. He soportado que me acusara de robarle, que me mirara con los ojos vacíos de un extraño y me preguntara quién era yo. Mi vida social se evaporó. Las citas eran imposibles. ¿Cómo le explicas a alguien que tienes que volver a casa a las 9 porque es la hora del medicamento de tu abuela y puede que se haya caído? Mis amigos dejaron de llamar. Mi mundo se encogió a los límites de esta propiedad. Mientras tanto, Daniela se graduaba con honores, conseguía un trabajo increíble en un bufete de abogados, se casaba con un tipo rico llamado Ricardo y publicaba fotos de sus vacaciones en Italia y Hawái. Ellos venían los domingos, como si marcaran tarjeta en el club de la familia perfecta. Llegaban con croissants de una panadería cara, le daban un beso en la frente a la abuela, me preguntaban si todo estaba bien sin esperar la respuesta, hablaban durante 1 hora de sus logros y luego se iban, dejándome en el silencio ensordecedor de una casa que olía a desinfectante y a tristeza. Haces un trabajo increíble, Javi, eres un santo, me decían a menudo. Y yo, como un imbécil, me lo creía. El castillo de naipes se derrumbó esta tarde. Estaba buscando unos documentos viejos de la garantía del calentador de agua en el archivador del despacho de mi padre y mi mano rozó una carpeta de plástico azul que ponía propiedad, dirección de la casa. La curiosidad me mató. La abrí, esperando ver los nombres de mis padres o de mi abuela. Pero lo que vi me heló la sangre. Era una escritura de transferencia de propiedad.
La fecha era de hace 6 años. Mis padres le habían transferido la casa no a mí, sino a Daniela. Su nombre, Daniela, apellido de casada, estaba ahí, impreso en una tinta negra y definitiva, junto a la palabra propietaria. Por un momento, el mundo se quedó sin sonido. Sentí un zumbido en los oídos y las hojas temblaban en mis manos. 6 años. Me habían estado mintiendo en la cara durante 6 putos años, viéndome pudrirme aquí dentro mientras mi hermana era legalmente la dueña de mi supuesta recompensa. Cada eres un santo, cada palmada en la espalda, cada promesa vacía se repitió en mi mente como una burla cruel. Y ahora estoy aquí. Escucho el tintineo de las copas de champán. Acabo de oír a Ricardo, mi cuñado, hacer un brindis por la mujer más brillante y exitosa que conozco. Y a mi padre reírse a carcajadas. Están celebrando su éxito en mi jaula. No saben que lo sé. No tienen ni idea de la tormenta que se está gestando aquí arriba. 11 años de mi vida. 11 años de mierda, soledad y sacrificio por una promesa que nunca tuvieron intención de cumplir. No sé qué voy a hacer cuando baje esas escaleras. No sé si podré contenerme. Pero una cosa es segura, la farsa se acabó esta noche. Actualización 1. He pasado estos 14 días moviéndome por los pasillos en silencio, comiendo a deshoras en la cocina para no cruzármelos, respondiendo a sus preguntas con monosílabos. La tensión ha sido tan densa y asfixiante que casi se podía ver flotando en el aire, una neblina venenosa. Ellos, por su parte, intentaron jugar al juego de la normalidad. Mi madre me preparaba mis platos favoritos, mi padre intentaba hablarme de deportes, y Daniela me enviaba estúpidos memes por mensaje. Era una obra de teatro grotesca, un intento patético de empujar la mierda debajo de la alfombra con la esperanza de que yo olvidara la montaña de traición que había descubierto. Pero yo no olvidaba. Cada sonrisa forzada, cada buenos días casual, era una nueva capa de insulto sobre la herida. Dejaba que la rabia se cocinara a fuego lento dentro de mí, esperando el momento adecuado para hacerla estallar. Ese momento llegó el domingo pasado. Como siempre, Daniela y su perfecto esposo Ricardo vinieron a comer. La comida fue una tortura. Tuve que sentarme ahí, masticando el estofado de mi madre. Mientras escuchaba a Ricardo pontificar sobre el mercado de valores y a Daniela quejarse de lo difícil que era encontrar un contratista decente para remodelar su baño de visitas. El baño de visitas de la casa que estaban robándome. En cuanto Ricardo se despidió con un apretón de manos condescendiente y se largó en su BMW, supe que era el momento. Esperé a que mi madre recogiera los platos y los encontré a los 3 en la sala de estar, planeando unas vacaciones de verano en la costa. Entré despacio, con la carpeta azul en la mano, y la dejé caer sobre la mesa de centro de caoba. El sonido, un golpe sordo y plástico, hizo que se callaran de inmediato. Los 3 me miraron, luego a la carpeta, y vi el pánico florecer en sus ojos. Mi padre fue el primero en reaccionar, optando por la ofensiva. Se levantó de su sillón y su cara se puso roja. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Has estado hurgando en mis cosas personales? Y esa es la clase de agradecimiento que recibimos por darte un techo sobre tu cabeza todos estos años. Su voz era un trueno, pero debajo de ella, pude oír una nota de pánico. No le respondí. Solo miré a mi madre, que ya había empezado con su rutina de mártir, llevándose una mano al pecho y con los ojos brillantes de lágrimas inminentes. Fue Daniela quien habló, con una frialdad que me congeló la médula. Ella no gritó. Ella razonó, y eso fue lo peor. Javier, estás haciendo una montaña de un grano de arena. Si te hubieras molestado en preguntar en lugar de actuar como un niño y espiar, te lo habríamos explicado. Me explicó. Me explicó con la paciencia de quien le habla a un idiota que la transferencia de la propiedad había sido una mera formalidad, una decisión de negocios estratégica. Dijo que, al estar la casa a su nombre y al de Ricardo, con sus ingresos combinados, pudieron asegurar una línea de crédito sobre el valor de la propiedad. Un dinero que, según ella, era para emergencias familiares y para el cuidado a largo plazo de la abuela. Dijo que yo, sin un trabajo estable ni historial de crédito,
era un pasivo financiero y que poner la casa a mi nombre habría sido irresponsable. Cada palabra era una daga envuelta en jerga corporativa, diseñada para hacerme sentir pequeño, ignorante y estúpido. Mi madre aprovechó la pausa para empezar a sollozar. ¿Cómo puedes pensar que te haríamos algo así, mi niño? Todo lo que hemos hecho ha sido por esta familia, para protegerte a ti, a tu hermana, a todos nosotros. Nos estás rompiendo el corazón con estas acusaciones. La culpa. Siempre la puta culpa. Querían que me sintiera culpable por descubrir su mentira. Querían que me disculpara por sentirme traicionado. Miré a mi padre, esperando quizás una pizca de remordimiento, pero lo único que vi fue una furia obstinada. Me dijo que el plan original seguía en pie, que yo siempre tendría un lugar donde vivir, pero que legalmente, las cosas debían ser así. Era por mi propio bien. Era una red de seguridad. Pura y jodida mierda. No les grité. No lloré. Sentí como si una capa de hielo se hubiera formado alrededor de mi corazón. Les dije, con una voz que no reconocí como la mía, que eran los mentirosos más repugnantes que había conocido. Les dije que su estrategia de negocio se la podían meter por el culo. Y luego me di la vuelta y subí a mi cuarto, dejando atrás un silencio atronador. Al día siguiente, busqué en internet y encontré una clínica de asistencia legal gratuita en el centro. La oficina olía a papel viejo y a desesperación. Esperé 2 horas para ver a un abogado joven y con cara de cansado que escuchó mi historia sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró y me dio el golpe de gracia con una calma profesional y devastadora. Me explicó algo llamado el Estatuto de Fraudes, una ley que exige que cualquier contrato relacionado con la venta o transferencia de bienes raíces debe constar por escrito para ser ejecutable. Mi acuerdo verbal con mis padres, la promesa hecha a un chico de 18 años en la cocina de su casa no valía nada legalmente. Era aire. Lo siento, hijo, me dijo, y parecía sincero. Moralmente, tienes toda la razón del mundo. Pero legalmente, la casa es de tu hermana. No hay nada que puedas hacer. Salí de esa oficina sintiéndome completamente vacío. La última brasa de esperanza que me quedaba se había extinguido. Ya no había rabia, solo una certeza fría y pesada. Estaba solo. Esa noche empecé a empacar. No tenía mucho. Ropa, algunos libros, una computadora vieja. Metí mi vida en 3 bolsas de basura negras. Mientras lo hacía, podía oírlos susurrar en el piso de abajo. No hicieron ningún intento de detenerme. Creo que estaban aliviados. Cuando bajé las escaleras con mis bolsas, los 3 estaban de pie en el vestíbulo, como un comité de fusilamiento. Mi padre tenía los brazos cruzados, mi hermana miraba su teléfono y mi madre tenía la cara hinchada de tanto llorar o de fingir llorar. Fue ella la que habló, su voz temblando en un último intento de manipulación. ¿A dónde crees que vas, Javier? ¿Y tu abuela? ¿Quién va a cuidar de la abuela? La miré directamente a los ojos, viéndola no como a mi madre, sino como a una extraña que había participado en la demolición de mi vida. Y le respondí con toda la calma helada que pude reunir, ese ya no es mi problema. Busquen a otro imbécil al que estafar. Abrí la puerta principal, salí a la noche fría y no miré atrás. Por primera vez en 11 años, el futuro era un lienzo en blanco y aterrador, pero al menos, era mío. Actualización 2. Han pasado 3 meses. 92 días desde que crucé la puerta de esa casa por última vez y entré en una vida que no se parece en nada a la que conocía. Mi nuevo hogar es un apartamento diminuto, de una sola habitación, encajado sobre una lavandería que funciona las 24 horas. El aire siempre huele a una mezcla extraña de detergente y humedad, y por la noche, el zumbido constante de la secadora se convierte en el arrullo con el que intento dormir. Duermo en un colchón inflable que pierde un poco de aire cada noche, así que me despierto cada mañana un poco más cerca del suelo, con la espalda hecha un nudo. La vista desde mi única ventana es un muro de ladrillos cubierto de grafitis. No es mucho, pero cuando cierro la puerta con el cerrojo, el silencio y la soledad son míos, y esa sensación de ser el dueño de mi propio espacio, por miserable que sea, no tiene precio.
Es el palacio que construí sobre las ruinas de la mentira de mi familia. Mi vida ahora se rige por una rutina brutal. Me levanto antes del amanecer, me tomo un café instantáneo asqueroso y cojo 2 autobuses para llegar a un pequeño taller de reparación de electrónicos en la otra punta de la ciudad. El dueño, un tipo llamado Sam, es un hombre callado y mayor que me contrató sin hacerme demasiadas preguntas, probablemente porque estaba desesperado. Paso 8, a veces 10 horas al día, encorvado sobre una mesa de trabajo, cambiando pantallas de teléfono rotas, soldando diminutos componentes en placas base y limpiando el polvo de los ventiladores de portátiles sobrecalentados. Es un trabajo minucioso y repetitivo, y al final del día mis ojos arden y mis dedos están llenos de pequeños cortes. El sueldo es una puta miseria, apenas me alcanza para el alquiler y para comer, pero cada vez que un cliente se va con una sonrisa porque le he devuelto la vida a su aparato, siento una pequeña punzada de algo que casi se parece al orgullo. Estoy aprendiendo, estoy construyendo algo, aunque solo sea la habilidad de arreglar las cosas rotas de los demás. Es infinitamente más real que los 11 años que pasé manteniendo a flote una mentira. Lo más duro, lo que me carcome por dentro en las horas silenciosas de la noche, es pensar en la abuela Isabel. Dejarla fue como arrancarme una parte del cuerpo. La culpa es un animal pesado que se sienta en mi pecho. Me consuelo repitiéndome una y otra vez que no tenía otra opción, que quedarme habría sido una forma lenta de suicidio. Pero eso no borra la imagen de su cara de la última vez que la vi, en uno de sus breves momentos de claridad, cuando me apretó la mano y sus ojos parecieron reconocerme de verdad. Sé, por mi tía, la hermana de mi madre que me llama a escondidas, que contrataron a una cuidadora. Una extraña. Espero que sea amable con ella, que tenga paciencia, que le sujete la mano cuando se asuste. La idea de que mis padres y mi hermana ahora pagan a alguien para que haga el trabajo por el que me sacrificaron, usando el dinero que probablemente obtuvieron hipotecando mi supuesta casa, me revuelve el estómago. Pienso en ella todos los días, y cada pensamiento es una mezcla de amor profundo y una rabia impotente que me deja sin aliento. Al principio, mi familia intentó su juego de siempre. Durante el primer mes, mi madre me inundó de mensajes de texto. Eran una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Un día era una foto de la abuela sentada en el jardín con un pie de foto que decía, «Tu abuela pregunta mucho por ti, está muy confundida». Al día siguiente, era un versículo de la Biblia sobre el perdón y la honra a los padres. Luego venían los mensajes de culpa directa, «No sé cómo puedes dormir por la noche sabiendo el dolor que nos has causado». Mi padre me llamó una sola vez, una semana después de que me fui. No preguntó cómo estaba ni dónde vivía. Simplemente me informó, con una voz gélida, que mi comportamiento era inmaduro y vergonzoso y que esperaba que entrara en razón pronto. Daniela, por supuesto, mantuvo un silencio sepulcral. Para ella, yo simplemente había dejado de existir. No respondía nada. Leía los mensajes, dejaba que el veneno me recorriera, y luego los borraba. Hace un mes, después de un mensaje especialmente cruel de mi madre en el que me acusaba de ser la causa de una nueva recaída de la abuela, llegué a mi límite. Abrí mi lista de contactos y los bloqueé a todos. Padre, madre, hermana. El alivio fue instantáneo y abrumador, como quitarse un abrigo empapado en pleno invierno. Ahora vivo en el silencio que he creado. Estoy solo, sí. Estoy agotado y a menudo me pregunto qué coño estoy haciendo con mi vida. Pero ya no hay mentiras. Cada dólar que gano es mío. Cada decisión que tomo es mía. La rabia no ha desaparecido. Al contrario, se ha asentado en mis huesos. Ya no es una explosión caliente, es un fuego frío y constante en el fondo de mi estómago. Es lo que me hace levantarme del colchón inflable cada mañana. Es lo que me empuja a quedarme después del trabajo para ver cómo Sam hace las reparaciones más complejas, absorbiendo todo lo que puedo. Es lo que me obliga a guardar cada centavo que me sobra después de pagar las facturas. No estoy simplemente sobreviviendo. Estoy reuniendo combustible. Me robaron una década, me robaron una casa, me robaron mi futuro. No voy a dejar que me roben también esta segunda oportunidad.
Se lo debo a aquel chico de 18 años al que convencieron para que guardara sus sueños en un cajón. Voy a construir una vida tan buena, tan sólida y tan mía, que la sombra de su traición no pueda ni tocarla. Actualización 3. Es increíble lo mucho que puede cambiar una vida en 3 años si le mete suficiente rabia, trabajo y una pizca de suerte. El tipo que dormía en un colchón inflable escuchando las secadoras ya no existe. Hoy escribo esto desde el sofá de mi propio apartamento, un lugar decente con 2 habitaciones y una cocina donde caben más de una persona a la vez. Afuera está estacionado mi auto, un Toyota de segunda mano que arranca todas las mañanas sin que tenga que rezarle a ningún dios. Pero el mayor cambio está a unos 20 minutos en coche de aquí. Es un pequeño local con un letrero azul brillante que dice Javis Tech Repair. Es mi negocio. Es mi vida. Y lo construí desde los cimientos que ellos intentaron demoler. Hace poco más de 2 años, Sam, mi antiguo jefe, decidió que ya había tenido suficiente de batallar con cables diminutos y clientes impacientes. Quería jubilarse, vender el taller e irse a pescar por el resto de sus días. El pánico me golpeó primero, la idea de volver a buscar un trabajo de mierda era asfixiante. Pero luego, una idea loca y audaz empezó a formarse en mi cabeza. Durante el año que trabajé para Sam, ahorré cada puto centavo que pude. Vivía a base de arroz y frijoles y no gastaba en absolutamente nada que no fuera esencial. Tenía una pequeña cantidad de dinero guardada, ni de lejos suficiente para comprar el negocio, pero quizás sí para la entrada de un préstamo. Pasé las siguientes semanas preparando un plan de negocios en la biblioteca pública, investigando hasta que los ojos me sangraban. Fui a 3 bancos. Los 2 primeros prácticamente se rieron en mi cara, un tipo de 20 y tantos sin historial de crédito y con ahorros insignificantes no era exactamente su cliente ideal. El tercer banco, una pequeña cooperativa de crédito local, me dio una oportunidad. El oficial de préstamos, un hombre mayor a punto de jubilarse, vio algo en mi plan, o quizás en la desesperación de mis ojos. Me concedió el préstamo. Nunca en mi vida olvidaré la sensación de mi mano temblando al firmar esos papeles. Los primeros 18 meses fueron un infierno absoluto. Trabajaba desde que abría el sol hasta mucho después de que se pusiera. Invertí en mejores herramientas, aprendí a reparar drones y consolas de videojuegos, y me obsesioné con el servicio al cliente. Ofrecía garantías que nadie más daba, era honesto sobre los costos y si no podía arreglar algo, no cobraba. El boca a boca empezó a funcionar. La gente del barrio empezó a confiar en mí. Hace un año, contraté a mi primer empleado, un chaval joven y listo al que le apasiona la tecnología. Ahora tengo 2. No soy millonario, pero pago mis facturas, pago mis préstamos, pago a mis empleados y me queda suficiente para vivir cómodamente. Por primera vez en mi vida adulta, siento que tengo el control. Toda esta paz, esta nueva estabilidad, fue sacudida hace un par de meses. Mi tía Marta, la única de la familia de mi madre que no me trata como a un paria, me llamó una noche. Hablamos de trivialidades durante un rato, como siempre, hasta que su voz se volvió extraña, vacilante. Javi, hay algo que tengo que decirte y no sé cómo hacerlo, empezó. Y entonces me lo soltó. La abuela Isabel había fallecido. Hacía más de un año. Murió tranquilamente mientras dormía, me dijo. 1 año. Mi familia la había enterrado, había llorado su pérdida y había seguido con sus vidas sin considerar ni por un segundo que yo merecía saberlo. El hombre que le había dedicado 11 años de su vida, que había sacrificado su juventud por ella, se enteró de su muerte por un rumor tardío. El dolor fue agudo y físico, como un puñetazo en el esternón que me dejó sin aire. Lloré por ella, por la mujer que me contaba cuentos y me hacía galletas. Y lloré de rabia por ellos, por su crueldad calculada, por haberme robado la oportunidad de despedirme. Después de dejarme procesar la noticia, mi tía, quizás en un intento de desviar la conversación hacia algo menos doloroso, continuó. Hay más cosas pasando, Javi. Las cosas no van bien para tu hermana. Y me contó la segunda parte de la historia. Daniela y Ricardo se estaban divorciando. Y no era una separación amistosa. Al parecer, Ricardo había tenido una aventura, no una,
sino varias. Pero la cosa se complicaba. Daniela, en un intento de mantener las apariencias de su vida perfecta, había acumulado una deuda monstruosa en tarjetas de crédito y préstamos personales a espaldas de su marido. Estaban hasta el cuello de deudas, y ahora se estaban destrozando en los tribunales por los restos del naufragio. Y el premio gordo en esa batalla legal, la pieza central de su patrimonio era la casa. La casa que yo cuidé. La casa que me prometieron. La casa que ellos usaron para sus juegos financieros. Colgué el teléfono esa noche sintiéndome extrañamente vacío. La noticia de mi abuela me había dejado devastado, un dolor sordo que sabía que llevaría conmigo mucho tiempo. Pero la noticia sobre Daniela no me produjo ninguna alegría. No sentí el subidón de karma que siempre había fantaseado. En lugar de eso, sentí una distancia inmensa, como si me estuvieran contando la trama de una serie sobre gente que conocí vagamente hace mucho tiempo. Su mundo de drama, mentiras y consecuencias ya no era mi mundo. Yo estaba demasiado ocupado dirigiendo mi negocio, pagando mis impuestos y planeando el futuro. Su barco se estaba hundiendo, y yo lo estaba observando desde una orilla lejana y segura que yo mismo había construido. Actualización 4. Han pasado 2 meses desde la llamada de mi tía, 2 meses en los que las noticias sobre el circo del divorcio de mi hermana me llegaban a cuentagotas. Intenté no prestar demasiada atención, concentrándome en mi trabajo, en una expansión que planeo para el taller, pero era como saber que un tren se dirige a un puente destruido, no quieres mirar. Pero no puedes evitar escuchar el estruendo. El estruendo final llegó hace una semana, de nuevo, a través de mi tía Marta. Me llamó con una voz que era una mezcla de lástima y morbo. La sentencia de divorcio era definitiva. Ricardo, el cabrón de mi excuñado, se había quedado con todo lo importante. Al parecer, sus abogados destrozaron a Daniela en el tribunal, presentando pruebas de sus deudas ocultas y argumentando que su irresponsabilidad fiscal ponía en riesgo el patrimonio conyugal. El juez estuvo de acuerdo. Ricardo se quedó con la casa, el coche bueno y la mayor parte de sus inversiones. A Daniela le tocó una suma miserable, apenas suficiente para pagar a sus propios abogados y las deudas de sus tarjetas de crédito. Estaba oficialmente sin blanca y sin techo. Mi tía me lo contó y luego añadió, probablemente te llame, Javi. No tiene a nadie más. En ese momento, sentí un nudo de hielo en el estómago. Sabía que tenía razón. Durante una semana, cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un vuelco. Respondía a las llamadas de mis proveedores con una atención que no merecían. Revisaba los números desconocidos con una mezcla de pavor y una anticipación sombría. Y entonces, el martes por la noche, mientras estaba en casa preparando una cena mediocre, sonó. Un número que no reconocí. Dejé que sonara 3, 4 veces. Una parte de mí quería ignorarlo, dejarlo ir al buzón de voz y borrarlo sin escucharlo. Pero otra parte, la parte que había estado esperando este momento durante años, necesitaba escucharlo. Respiré hondo y contesté. El silencio al otro lado de la línea duró un par de segundos, roto solo por el sonido de una respiración temblorosa, casi un sollozo. Y entonces, una voz quebrada y desconocida que, sin embargo, reconocí al instante, susurró mi nombre. Javier, soy yo. Soy Daniela. No sonaba como mi hermana. La Daniela que yo conocía tenía una voz firme, cortante, siempre segura de sí misma. Esta era la voz de una extraña, una mujer despojada de toda su armadura. Empezó a hablar, tropezando con las palabras, una cascada de miseria y autocompasión. Me contó su versión de la historia, pintando a Ricardo como el único villano, a sus abogados como incompetentes y al juez como un misógino. Me habló de cómo estaba durmiendo en el sofá de una amiga, de cómo no tenía dinero ni para un depósito de alquiler. Era una letanía de desgracias que escuché en completo silencio, sin decir una sola palabra, sin ofrecer el más mínimo consuelo. Mientras ella hablaba, mi mente no estaba realmente ahí. Estaba vagando por los pasillos de esa casa. Me veía a los 19 años, limpiando un vómito del suelo a las 3 de la mañana.
Me veía a los 23, cancelando una de las pocas citas que conseguí porque la abuela había tenido una crisis. Me veía a los 26, sosteniendo su mano mientras miraba la pared sin reconocerme, sintiendo como mi propia vida se desvanecía en esa habitación. Recordé el tacto frío del papel de la escritura en mis manos, el nombre de Daniela mirándome desde la página, burlándose de mi sacrificio. Cada palabra que ella decía, cada sollozo, no me generaba compasión. Era simplemente el eco tardío y justo del dolor que ellos me habían infligido a mí, una y otra vez, durante más de una década. Finalmente, su monólogo se agotó y llegó al verdadero motivo de su llamada. Su voz bajó a un ruego desesperado, la última carta que le quedaba por jugar. Javier, sé que no tengo ningún derecho a pedirte esto. Sé que las cosas no se hicieron bien. Pero estoy desesperada. No tengo a dónde ir. ¿Podría quedarme contigo? Solo por un tiempo, de verdad. Lo juro. Hasta que encuentre un trabajo y pueda permitirme un sitio. Por favor, Javier, eres mi hermano. Eres mi única familia ahora mismo. El silencio que siguió fue denso y pesado. Podía oírla llorar suavemente al otro lado, esperando mi respuesta, la respuesta que para ella era su único salvavidas. Y en ese momento, sentí una calma absoluta, una claridad afilada y fría. Todo el dolor, toda la rabia, toda la amargura de los últimos años se habían destilado en una sola y simple verdad. No, dije. Mi voz sonó tranquila, firme, sin un ápice de duda. Hubo una inhalación ahogada. ¿Qué? ¿Pero por qué? No lo entiendes, no tengo nada. ¿A dónde se supone que voy a ir? Su desesperación se convirtió en incredulidad, en la indignación de alguien a quien nunca antes le había negado nada importante. Y fue entonces cuando le di la explicación, la única que importaba, la única que ella, en su egoísmo, nunca podría entender del todo. No levanté la voz. No usé ni una sola palabrota. Simplemente le entregué la verdad, pulida y letal como un trozo de cristal. Lo siento, Daniela, le dije, y la verdad es que no lo sentía en absoluto. Pero yo ya he cuidado suficiente gente en mi vida. Y sin esperar una respuesta, sin darle la oportunidad de replicar o de rogar más, terminé la llamada. Me quedé de pie en mi cocina, con el teléfono en la mano, escuchando el silencio de mi apartamento. No me sentí feliz. No sentí un placer vengativo. Sentí un final. El sonido de una puerta, una que llevaba mucho tiempo entreabierta, cerrándose por fin con un golpe seco y definitivo. El ciclo estaba completo. La deuda, a mi manera, había sido saldada. Actualización final. Ha pasado un año desde esa última llamada telefónica. 12 meses de un silencio que, al principio, fue ensordecedor y que ahora se ha convertido en la banda sonora de mi paz. Colgarle el teléfono a mi hermana fue como tirar la primera pieza de un dominó. Lo que siguió fue exactamente lo que esperaba, una tormenta de furia digital desatada por mis padres. Durante las siguientes 48 horas, mi teléfono fue bombardeado. Los mensajes de mi madre eran una mezcla histérica de insultos y súplicas, llamándome un monstruo sin corazón en un párrafo y rogándome que reconsiderara por el amor de la familia en el siguiente. Mi padre fue más directo, me dejó un único mensaje de voz, corto y lleno de un desprecio gélido, en el que me informaba que ya no me consideraba su hijo y que le daba vergüenza compartir su apellido conmigo. No respondía nada. Leí cada palabra, escuché cada insulto, y no como un ataque, sino como la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Eran las últimas brasas de un puente que yo no quemé, pero del que me estaba alejando mientras se derrumbaba. Cuando el bombardeo cesó, entré en la configuración de mi teléfono, en mis correos electrónicos y en mis escasas redes sociales, y los bloqueé de forma permanente y universal. Fue un acto metódico, casi quirúrgico. Y con cada clic, sentía cómo me quitaba de encima un peso que ni siquiera sabía que seguía cargando. Hace unos 6 meses, mi tía Marta me dio la última actualización que pedí. Me contó que Daniela, después de pasar un par de meses humillantes durmiendo en sofás de amigas que pronto se cansaron de ella,
acabó mudándose a otra ciudad, a 3 estados de distancia, para vivir con una prima lejana. Había conseguido un trabajo de nivel básico como asistente legal, un golpe brutal para alguien que se veía a sí misma como una estrella del derecho. Mis padres, según mi tía, están consumidos por la amargura. Han contado su versión de la historia a toda la familia, pintándome como un hijo cruel y vengativo que le dio la espalda a su hermana en su momento de mayor necesidad. Aparentemente, soy el villano de su tragedia. Y, sinceramente, me da absolutamente igual. Que se ahoguen en su propia narrativa. Su opinión sobre mí ya no tiene poder, es solo el ladrido de perros lejanos encerrados tras una valla. Mi tía y yo acordamos no volver a hablar de ellos. Nuestra relación es ahora sobre el futuro, no sobre las ruinas del pasado. Mi vida, mientras tanto, ha florecido en el espacio que creé al eliminar su toxicidad. Mi taller, Javis Tech Repair, va mejor que nunca. Me mudé a un local más grande hace 8 meses y contraté a una tercera empleada para que se encargue de la atención al cliente, lo que me libera para centrarme en las reparaciones más complejas y en la gestión del negocio. El año pasado, por primera vez, me tomé unas vacaciones de verdad. Una semana entera en una cabaña junto a un lago, sin ordenadores que arreglar ni llamadas que contestar. Fui con Laura. Llevamos casi 1 año y medio juntos. La conocí porque le arreglé el portátil y no paró de inventar excusas para volver al taller hasta que finalmente entendí la indirecta y la invité a salir. Es inteligente, divertida y tiene la risa más cálida que he oído nunca. Hace unos meses, le conté toda la historia, de principio a fin. Me escuchó con una paciencia infinita, y cuando terminé, simplemente me tomó la mano y me dijo, construiste un reino a partir de las cenizas de lo que te quemaron. Eres la persona más fuerte que conozco. En ese momento, una parte de mí que había estado rota durante mucho tiempo empezó a sanar. Y eso me lleva a hoy. A la razón por la que decidí escribir esta última actualización. Hace un mes, firmé los papeles de mi primera propiedad. No es una casa grande y señorial en un barrio rico. Es un pequeño condominio de 2 habitaciones en el último piso de un edificio tranquilo, con un balcón que da a un parque. Es modesto, es perfecto y es irrevocablemente mío. Cada metro cuadrado fue pagado con mi trabajo, con las horas extra, con los fines de semana sacrificados, con la determinación forjada en el fuego de la traición. El viernes pasado, después de que llegara el último de mis muebles, Laura y yo nos sentamos en ese balcón. Abrimos una botella de vino, no uno caro, pero para mí supo a victoria. Mientras el sol se ponía, miré el contorno de los árboles y las luces de la ciudad que empezaban a parpadear, y pensé en el chico de 18 años que renunció a sus sueños por una promesa vacía. Me gustaría poder decirle que no se preocupara, que el camino iba a ser un infierno, pero que al final encontraría su propio hogar. Un hogar construido no sobre mentiras o sacrificios forzados, sino sobre la base inquebrantable de su propio esfuerzo. Ya no siento rabia. El resentimiento se ha desvanecido, dejando tras de sí solo las cicatrices de una lección aprendida. Ellos me quitaron una casa, es cierto. Pero al hacerlo, sin querer, me dieron algo mucho más valioso, la libertad de construir mi propio mundo, lejos de la sombra de sus ruinas. Y en este mundo, por fin, estoy en paz.